La inseguridad es la preocupación más honda que nos aborda a los ecuatorianos el día de hoy y vaya que tenemos razón en que así sea. Cuando llevamos con nosotros cargando todo el día el terror de que en cualquier momento, en cualquier esquina, en cualquier lugar, incluso en los lugares habituales que circulamos, podría pasarnos algo a nosotros o a los nuestros, bien sea dirigido hacia nosotros o por rebote de algún otro evento violento que termina con una bala perdida golpeando a quienes más amo o a mí mismo. Entendemos que existan propuestas de todo tipo alrededor de la seguridad, y bien que las haya. Las sociedades tienen que discutir en un espectro amplio aquellos problemas que las aquejan. Ahora, las sociedades también han convenido a lo largo de la historia en establecer líneas rojas, establecer marcos jurídicos, establecer normas mínimas de convivencia para que el Estado, en su facultad de utilización del poder de policía, pueda protegernos a los ciudadanos, siempre dentro del marco del respeto a los derechos más elementales a los que hemos convenido, no nosotros los ecuatorianos porque estamos loquitos. La historia de la humanidad ha convenido que para construir ciudadanías saludables, entornos saludables para todos, deberíamos observar ciertos límites en los ejercicios de gobierno que tienen que ver con la seguridad. Una de ellas, la principal, la que se establece y la que se establece como factor primario y la que nos convierte en sociedades civilizadas, es que todos los miembros de la sociedad en algún momento de la historia convinieron en decir, ok. Si vamos a habitar todos este mismo entorno, si vamos a compartir el espacio, lo vamos a cohabitar, deleguemos en el Estado que nos administra la facultad, el poder de ejercer fuerza, poder de policía. ¿A través de qué? De las instituciones legitimadas de la fuerza pública. ¿Legitimadas por qué? Por el más elemental pacto social. Estas son en Ecuador y en la mayoría de países, la policía y los organismos de la rama militar. En el caso de Ecuador, las fuerzas aéreas, naval y terrestre. Bien, el anuncio del presidente de hace algunas semanas de buscar cooperación internacional podría haber generado una serie de discusiones en razón de cuánto era legítimo y válido que militares de otro estado que defienden otra bandera vengan a atender los problemas que no son naturales a nosotros los ecuatorianos. Cuánto era esto también una afrenta hacia las propias entidades de la fuerza pública nacional. Hasta ahí, aunque a muchos, me incluyo, nos disgustaba la idea, se entendía que esta negociación de cooperación internacional iba a darse entre estados. Pero muchas veces al presidente no se lo puede entender y ahora comprendemos que lo que nos quería decir es que para él cooperación internacional significa reunirse con un ejército privado. Esto es un grupo de mercenarios, esto es personas que cobran un dinero a los estados para, por su entrenamiento además, ejecutar acciones de orden militar sin defender ninguna otra bandera, sino aquella de quien les paga. Su bandera es el dinero, no el interés de la paz ciudadana, no el interés de la defensa de fronteras, no los intereses bajo los que están fundamentadas la misma existencia de la fuerza pública. Para esto y el escándalo de los chalecos, he invitado al general Luis Altamirano, que ya se encuentra conmigo en la sala y que me ha escuchado también esta introducción. Así que voy a partir. Estimado general, muchísimas gracias por estar en la contra. Me gustaría partir un poco desde estas lógicas que yo exponía al inicio antes de presentarlo. Muchas gracias y una buena tarde. Bueno, buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias, general. Le decía que me gustaría empezar desde los conceptos, ¿no? Las fuerzas públicas, las fuerzas militares, las fuerzas policiales,
existen bajo ciertos parámetros y son parámetros que nos vinculan como sociedad con ellas. Sabemos que su existencia reside en la defensa de nuestro bienestar, de nuestros intereses, sean estos la soberanía nacional, sean estos la paz ciudadana. ¿Cómo se empieza a manipular este concepto al grado de que hoy tenemos al presidente de la República anunciando con pompa un presunto o un alegado acuerdo con milicias privadas internacionales, general? ¿Cómo lo han tomado ustedes? ¿Cómo debería tomarlo la fuerza pública y sus representantes? Bueno, en primer lugar, al parecer la noción sobre lo que es la cooperación internacional desde el ámbito teórico, de donde parte el estudio tanto de seguridad como el estudio en el ámbito de las relaciones internacionales, está totalmente fuera de foco. Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, desde la visión del realismo, ahí se entiende la existencia de los mecanismos de autoayuda. Es decir, que es muy difícil la cooperación entre estados ante la falta de un poder centralizado, por ejemplo. O cuando se ve desde una noción más liberal, se reconoce la existencia de procesos de interdependencia política en donde los estados de una u otra forma buscan espacios de una cooperación directa. O si vemos desde otro extremo, por ejemplo, desde las visiones del marxismo, hablamos de estos conceptos de centro y periferia. Aquí no hay nada de eso, porque la cooperación internacional se entiende que es la cooperación que se da entre estados, que puede darse también en el ámbito de una relación ya sea multilateral o en el ámbito de una relación bilateral. Aquí lo que tenemos simplemente es una explicación que sale fuera de todo ámbito teórico sobre la contratación de los servicios de una empresa, primero cuestionada, y que a la final, cuando inicia todo este discurso de las fuerzas especiales internacionales y que después se habla que somos ilusos en pensar que vienen los Navy SEALs, bueno, yo hubiese sido más iluso de pensar de que se va a contratar un ejército de mercenarios, porque esto es lo que se está diciendo. Y esto es gravísimo, porque el mercenarismo es parte de las categorías que existen en lo que se conoce como el paramilitarismo. Y esto es muy riesgoso, porque hay que recordar que cuando se conforma el Estado territorial, uno de los elementos es justamente disponer de un capital de fuerza física hacia el interior para la imposición de sus marcos legales y hacia el exterior para la sobrevivencia propia del Estado. Y aquí hay hechos teóricos como la Paz de Westfalia de 1647, pero posteriormente la configuración de la teoría del Estado, de los contractualistas, de los justnaturalistas, en donde hablan justamente que uno de los elementos para preservar esa existencia del Estado es la capacidad de mantener el monopolio de la violencia del Estado. Y cuando nosotros hablamos sobre la posibilidad que un ciudadano se defienda, por ejemplo, cuando se habló del porte de armas, estamos hablando de una posibilidad de legítima defensa frente a una afectación a la vida. Y yo tampoco creo que esta era la solución, porque cuando se habló en ese momento, es como que el Estado levantaba las manos y decía, bueno, hasta aquí he llegado, los ciudadanos encárguense de su seguridad. Y de igual forma, cuando usted puede contratar los servicios de una empresa privada, lo hace en el marco de una legítima custodia de sus bienes o de la vida de las personas que pueden estar en un sentido de amenaza, pero lo hace dentro del marco de la ley. Si hablamos de la presencia, por ejemplo, de estas fuerzas contratadas, de lo que se conoce como compañías militares de seguridad, ¿cuál es el estatus de estas fuerzas? Ninguno, porque no estamos hablando de cooperación internacional. Y para una cooperación en ese sentido, ya no hablamos de la cooperación regular, de asistencia, de capacitación, de entrega de equipos, de financiamiento, de intercambio de información. Estamos hablando de una alianza que ya requiere un tratado y que requiere ser aprobado por dos instancias, la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. En este caso, ni siquiera eso, porque no estamos hablando de una posibilidad de una presencia de fuerzas de otro Estado para establecer una alianza, que sería también nefasto. Estamos hablando de la contratación de un servicio de mercenarios. Esto es lo que tiene que entender el ciudadano, que en operaciones de esta naturaleza, con riesgos de daños colaterales, con responsabilidades civiles,
con responsabilidades penales, la pregunta es, ¿quién va a asumir esto? Entonces, no existe estatuto alguno que posibilite determinar cuál es la condición de empleo de estas fuerzas, que a la final genera, yo pienso, sinceramente pienso, Fernando, que este es otro de los anuncios que nos tiene acostumbrado el gobierno en el marco de esta campaña electoral para decir que está haciendo algo, porque esto no tiene fundamento alguno, no tiene una posibilidad de concreción en el marco constitucional actual y lógicamente tiene que merecer el rechazo de toda la ciudadanía. Esto no se trata de tener una posición política o una posición ideológica, sino una posición de país y una posición de Estado. Ahí voy, general. Y es muy difícil pensar en una posición de país. Vamos, los años pasan y al final del día, dentro de todas los escenarios políticos, siempre se ha mantenido al menos en el centro unos cuantos temas que no tocamos, que decimos, ok, listo, todos hemos concluido en que estos temas no van a ser materia de análisis político, son temas en que todos los ecuatorianos hemos acordado que no se tocan. Por ejemplo, la autoridad que tiene para la defensa de las fronteras, los organismos militares, la autoridad que tiene para la defensa de la paz pública, la Policía Nacional. Y en los últimos años se empiezan a manipular estos conceptos. ¿Con qué riesgos, general? ¿Cuáles podrían ser los efectos de que la propia ciudadanía empiece a entender como algo que es manipulable este monopolio de la fuerza a cargo del Estado, que podría verse alterado por una contratación de guardias privados con formación militar, como en el caso de Blackwater? Mire, hay que revisar el dictamen del 11 de enero de 2024, que hace una relación también al dictamen que se estableció en el año de 2023, el cual dice claramente que las actividades de cooperación, siempre y cuando, y lo dice así de casi de forma textual, no implique la realización de actividades militares o bélicas para poder combatir o enfrentar amenazas propias de conflictos armados. Esto está en el dictamen de la Corte Constitucional. Es decir, yo no veo por ningún lado que esta supuesta contratación, porque dudo mucho, yo le digo, una de las cosas más graves que se puede tener en una sociedad es la devaluación de la palabra. Y más grave aún, cuando esta devaluación de la palabra viene del propio presidente de la República, que ha ido haciendo una serie de anuncios y muchos de esos ni siquiera se han dado explicación alguna o simplemente se han caído en el olvido o simplemente se han tenido que dar un paso atrás. Por eso es bueno recordar en este contexto. Y solo permítame mencionar, por ejemplo, 2 o 3 hechos. Cuando se quiso vender el material bélico que dispone el ejército ecuatoriano del sistema de lanzadores de cohetes y helicópteros de MI-17, a un precio irrisorio, se mencionó que estaba en calidad de chatarra, y esto es totalmente falso. Y esto también debiera investigarse. Y se lo hace sin revisar que hay un convenio firmado en el 2008 entre la Federación Rusa y la República del Ecuador, en donde establece responsabilidades en la venta de total o parcial de equipos provenientes de la Federación Rusa o en su momento de la Unión Soviética. Esto está escrito. Aparte de eso, existen algunas reglas constitucionarias que tienen que ver con la venta o transferencia de armamento. Nada de esto se observa. Se hace un anuncio con claras posibles repercusiones de represalias de carácter comercial, que a la final, ¿en qué terminaron? Terminaron en una forma inteligente, yo diría, cuando la Federación Rusa dice, hemos encontrado un gusanito en estas cajas de banano, y hemos encontrado esta mosquita en este embarque de claveles. ¿Qué hizo el Ecuador? Dar marcha atrás, justificar esta marcha atrás diciendo de que las declaraciones de un funcionario que lo había hecho en un canal de televisión, un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos,
que ahora conocen que este material va destinado a Ucrania, que somos amantes de la paz, que somos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por favor, o sea, discúlpeme, o nos toman por pendejos. Ahí tenemos un manejo irresponsable. Recuerde usted cuando se anuncia la existencia de 2.000 hectáreas en el país por un informe que debió haber sido procesado a través de toda una serie de pasos que se dispone desde el registro de información, la elaboración de un plan de búsqueda, la recolección de información, su procesamiento, análisis, para determinar inteligencia. A la final, un mutis completo del gobierno, si no es por el comandante general de policía, que en la Asamblea Nacional indica que lo que se ha encontrado es alrededor de 10 hectáreas. Y ahí tenemos este uso politizado o político de la seguridad para generar zozobra, para generar miedo en la sociedad y para decir que se está haciendo algo. Entonces hay una falta de responsabilidad. Y yéndonos a otro caso también reciente, que no tiene que ver con seguridad directamente, pero que afecta a la imagen del país. Recuerde cuando el país, en un momento determinado, seguramente una noche, en una mala noche del presidente, se levanta y dice, bueno, vamos a aplicar 27% de aranceles a México. ¿Se ha aplicado esos aranceles? Para tomar una medida de esas, digamos que fuese necesaria, lo hago un staff, un equipo, para recibir las apreciaciones de varias áreas. Aquí lo propio, se hace este tipo de anuncios que ni siquiera cuando se habló de las fuerzas especiales internacionales, que así está el título del comunicado, ni siquiera lo conocía el Ministerio de Defensa ni el Ministerio del Interior, peor el mando policial y mando militar. Entonces se está manejando una forma más de un plan comunicacional de campaña que de una política de seguridad que tiene que estar articulada, que tiene que ser faseada, que debe tener objetivos, que debe tener metas a través de la evaluación de las acciones estratégicas en los diferentes ámbitos. Pero aquí no existe nada de eso, porque a la final lo único que conocemos de política pública de seguridad es una marca que se llama Plan Fénix. Claro, claro. Ahora, justamente ahí quiero ir, apreciado general, a este desgaste de la palabra permanente, a esta suerte de política de fogonazos, ¿no?, comunicacionales que al final no terminan en echar raíz en la realidad. ¿Cómo pueden ser tomados, por ejemplo, por los miembros de las instituciones militares cuando se enteran, de nuevo, sin ningún tipo de coordinación entre sus instituciones, que el gobierno nacional está planteado mandar o se está planteando mandar las operaciones con mercenarios internacionales? Yo creo que cada uno de los comandantes de fuerza, bajo la responsabilidad que tienen, es solicitar que se haga una reunión de frente militar y que se conozca los detalles de esta propuesta. Que estoy completamente seguro, Fernando, que no hay ninguno, no hay detalle alguno. Recuerde que cuando se habló de fuerzas especiales extranjeras, se hace el anuncio, yo había mencionado en otros medios, que ¿qué era lo lógico? A ver, si tenemos una brecha de capacidad, es decir, un vacío en las capacidades militares y policiales, determinar cuál es ese vacío, determinar cuáles son las alternativas para llenar ese vacío. Este es un vacío por falta de tecnología, por falta de equipamiento, por falta de recursos. Entonces, las alternativas, sopesando las ventajas y las desventajas, a la final decir, bueno, lo voy a presentar esto y trabajar con las instituciones encargadas, especialmente el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, y después presentarlo de forma reservada en el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Pero no se hace esto. Nace esta idea, se dice a la opinión pública y después le botan el trabajo a la canciller de ir a recorrer el mundo para ver quién nos manda soldados a poner botas en suelo ecuatoriano. Absurdo, porque eso no lo van a hacer, por una serie de repercusiones que esto tiene. Entonces, el presidente tiene un equipo que no le dice lo que tiene que decirle, pero también tiene un equipo que pasa recogiendo con pala todos los desechos que va causando en sus anuncios.
Y eso es lo que yo veo, porque a la final tenemos una canciller que tiene que ir a resolver los problemas del presidente y como lógicamente la respuesta debe haber sido, no es que no, sino mire, vamos a pensar, es que esto se puede hacer, es que a la final, bueno, aquí la cooperación internacional, como le digo, desde las diferentes corrientes, visiones teóricas de que lo que se entiende cooperación internacional, esto no tiene nada que ver con ese término, absolutamente nada que ver con el significado de lo que es una cooperación internacional. Y si esto se replica, por ejemplo, en el aspecto constitucional, el presidente hace anuncios y luego tenemos a ministros que han sido muy prestantes abogados en su carrera privada defendiendo indefendibles a nivel constitucional. Es muy cierto lo que usted dice, general, pero nos planteábamos ahorita cómo podrían reaccionar los mandos, pero se habla poco realmente de cómo podrían reaccionar los miembros de la tropa. Los miembros de la tropa al final que tienen la obligación de ser obedientes y no deliberantes, pero que también pueden tener un alto malestar por lo que está viviendo o por lo que se está viendo. ¿Cómo podrían manifestar ese malestar? ¿Cómo podrían procesarlo al interior de las instituciones si es que, vamos, se van sumando cosas como las que usted dice, ¿no? En un principio yo no tengo la certeza si los chalecos que me han dado sirven para cuidar mi vida, y por otro lado no tengo la certeza si mañana viene un Navy SEAL o un mercenario internacional a caminar juntos conmigo un barrio que desconocen absolutamente y a atacar una realidad que tampoco conocen. Mire, la obediencia y la no deliberancia abarca a todos los miembros de la institución, indistintamente que sean oficiales o tropa. Esto hay que recordar. Correcto. Es Correcto. importante que el país camine a un proceso de despolitización de las Fuerzas Armadas, que se ha visto agravado fundamentalmente en este gobierno, pero también en el anterior. Y esto es necesario porque la seguridad tiene que ir más allá de cualquier bandera política. Debe haber un compromiso de que los cuarteles militares, en sus ceremonias militares, no se utilicen como balcón político para discursos que tienen que darse en otro ambiente. Hay que caminar con seriedad en esto. Mire, cuando yo le decía de la venta del material ruso, que era un regalo, ¿no? Porque en la realidad un material, sustituir estas capacidades, están sobre los 500 millones de dólares y el valor de este material debe estar alrededor de 300 a 400 millones de dólares. Entonces, es el Ecuador de minutos, porque hoy decimos, bueno, ¿para qué necesitamos esto si no hay guerra? Entonces venda los tanques también. El problema es que en un mundo tan inestable, bajo condiciones de una potencial anarquía, y ya vimos nosotros lo que puede pasar, todo Estado tiene que resguardar y tener mínimas capacidades disuasivas frente a cualquier evento futuro y construir capacidades militares en todo su abanico no se hace en 6 meses, no se hace en 1 año, no se hace en 2 años. Esto toma tiempo. No solo es la formación del capital humano, es la estructuración de los sistemas operativos, sus sistemas logísticos, de mantenimiento, de abastecimiento, de doctrina. Entonces, hay varios aspectos ahí. Y yo le digo esto porque estoy presentando en el 3 de abril un trabajo de investigación sobre presupuestos de defensa, porque aquí también se han ido esbozando algunas narrativas totalmente equivocadas. El olvido de las Fuerzas Armadas inicia desde el mismo momento que se firma la paz. Cuando tenemos ya una separación clara que puede ser transparente de lo que son gastos de inversión y gasto corriente en defensa, podemos decir que el mayor aporte económico en términos de gastos de inversión que tuvo las Fuerzas Armadas se dieron entre el 2009 y el 2016. El gasto promedio anual fue de 216 millones de dólares. Si nosotros retiramos de toda esta cantidad 2 procesos fallidos que no se perdió el dinero, que fueron restituidos al Estado, estamos hablando de un promedio anual de 200 millones de dólares. ¿Cuál es el valor que se tuvo posteriormente ya en el gobierno de Moreno? 84 millones de dólares anuales.
Y el valor más bajo de los últimos 20 años son en un periodo de Moreno, en donde se hablaba de reinstitucionalización, que fue de 53 millones de dólares. Entonces, una cosa era el discurso del presidente Moreno y otra cosa era la realidad. Entre 2009 y 2016 se recuperaron muchas capacidades militares. ¿Qué pasó después? Ya en el gobierno de Lasso. Lasso le superó a Moreno, pero le superó en negativo, ¿no? Porque el valor promedio fue de 74 millones. Yo tengo un estudio serio con datos del Ministerio de Finanzas, Ministerio de Defensa, que no me pueden rebatir. Y le digo que parte de este estudio lo presenté en el libro de La Guerra a la Paz, Evolución del Crimen Organizado en Ecuador desde los años 80. 74. En el gobierno de Noboa, con el incremento del 3% del IVA desde abril, el valor de gastos de inversión en Fuerzas Armadas fue de 109 millones de dólares. Es decir, apenas del 50% del promedio anual que se entregaba entre 2009 y 2016. Esos son datos, esos no son relatos. Yo quiero hacer un apunte sobre esos datos general, porque a medida que se va disminuyendo el presupuesto y con él las capacidades de las Fuerzas Armadas, por el otro lado se va elevando la violencia del discurso y se les va solicitando más tareas a las Fuerzas Armadas. Es decir, a elevación de la violencia, quiero decir, en la sociedad se les pide a las Fuerzas Armadas que den descender su presupuesto todos los años, que participe más. ¿Cómo se puede hacer esto? Mire, Fernando, hay que entender que el problema no solo está sujeto a los presupuestos, este es un elemento que es fundamental, sino que aquí hay una visión de conducción política de esta denominada guerra de forma equivocada. Pero si volvemos a los presupuestos, por ejemplo, y le voy a dar datos de la Policía Nacional, mire, en el año 2024, la Policía Nacional debió operar con menos recursos en términos de los gastos operacionales que lo que operó en 2023. ¿Quién puede explicar esto después del alza del IVA? En el 2023, la asignación en la partida de bienes y consumos, que es lo que utiliza la Policía Nacional para toda su operación, inclusive desde el pago de servicios básicos, combustible, uniformes, fue de 65 millones de dólares. Este año que acaba de pasar, no llegamos a 61 millones de dólares. Sí, una reducción. Pero lo más grave es que esta reducción es mayor aún porque hubo incremento de efectivos. Entonces, usted incrementa efectivos, pero tiene menos recursos para operación. Entonces, el discurso se cae por los números. Yo he hecho un cálculo de 16 entidades operativas desconcentradas con la ejecución presupuestaria del año 2024, porque he trabajado en el área de gestión y planificación estratégica, hago análisis presupuestario y de igual forma hago análisis de riesgos, porque he sido profesor universitario de varias materias que tienen que ver con análisis de riesgos financieros. Y lo que podemos nosotros observar es que de la recaudación del IVA, que equivale a una tasa lineal de 2.25 al mes de año completo, no se ha utilizado en estas 16 entidades operativas desconcentradas que involucra Centro de Inteligencia Estratégico, ECU 911, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, porque son ejes que tienen que ver con la seguridad, Policía Nacional, Ministerio del Interior, que es el que maneja los proyectos de inversión de la policía, Ministerio de Defensa, Medicina Legal, etcétera. Ha habido un incremento que en relación al incremento del IVA no llega ni al 30% de ese valor adicional recaudado. Pero sí vemos, por ejemplo, lo publiqué en un Twitter, porque cuando se habla de gastos de inversión en el país, este gobierno ha utilizado menor volumen en gastos de inversión que el gobierno de Lasso del año 2023. Estamos hablando de una comparación aproximada de 1.150 millones de dólares en gastos de inversión efectivos por este gobierno, comparado con 1.400 millones utilizados en el gobierno de Lasso.
porque si usted revisa los gastos de inversión completamente, va a encontrar que el servicio de la deuda en el gobierno de Noboa se incrementó. Entonces, cuando uno no sabe leer los datos financieros, va a decir, bueno, aquí ha habido un incremento porque está en el orden de 6.600 millones de dólares, pero 5.500 millones de dólares están destinados al pago de la deuda. Entonces, hay un manejo, le digo, que no tiene una visión social, que no tiene una visión integral y que a la final estamos viendo hacia dónde se destinaron los recursos que se habían dicho que estaban destinados para la seguridad. Exacto, eso es lo que le iba a acotar, general. Es decir, al buen lector le queda claro que entonces la elevación del IVA y los recursos capturados de ella no fueron al final para la defensa de la seguridad ciudadana. No llega al 30% el incremento que se dio del IVA en términos de recaudación, que es un equivalente en tasa lineal anual del 2.25, no cubre ni el 30% de ese valor recaudado. Inclusive con algunos datos interesantes menores, porque uno puede encontrar que, por ejemplo, la unidad de análisis financiero y económico, que todo el mundo habla, ¿no? Dice, aquí, y yo lo pongo en mi libro, yo lo nombro como el sistema sanguíneo del crimen organizado. En gasto corriente, este casi no ha cambiado en el tiempo y está en alrededor cercano a los 3 millones de dólares. Pero en gasto de inversión, porque pues, nos vamos a reír, el gasto de inversión que se dio en el 2021-2022 era de 50.000 dólares. ¿Qué tipo de tecnología, capacitación? Y lo peor de todo es que para el gobierno de Noboa no se asignó ningún dinero para gastos de inversión en lo que es la unidad de análisis financiero y económico. Entonces hay que hacer una reingeniería del Estado. Hay que cambiar la arquitectura de seguridad del Estado. Aquí por estos pleitos políticos se ha destruido la seguridad. Porque mire, y yo digo, uno de los mayores responsables políticos de esto están en el gobierno de Moreno. ¿Cómo es posible que se haya eliminado el Ministerio Coordinador de Seguridad? Le dice una persona que trabajó en los dos sistemas, que conoce los dos sistemas. ¿Cómo es posible que se haya eliminado la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas? ¿Cómo es posible que se haya eliminado el Ministerio del Interior? ¿Cómo es posible que se haya eliminado el Ministerio de Justicia? Y le digo porque en este libro yo hago un análisis muy profundo, un libro de más de 300 páginas, en una investigación que tiene más páginas que el libro, lógicamente, en donde se llega a determinar, por ejemplo, en el sistema carcelario, que usted elimina la rectoría al eliminar el Ministerio de Justicia y le da la posibilidad al SNAI de darse la rectoría a sí mismo y de hacer la gestión. Esto es equivalente a decirle a un muchacho que actúe como su propio padre. Un joven de 16 años le dice, ya no hay padre, tú ahora eres el padre y el hijo al mismo tiempo. Eres tu propio representante, digamos. Claro, entonces él se pone sus metas y cumplirá las metas porque él mismo se evalúa. Entonces tenemos este tipo de situaciones y la gente debe entender, no vamos a cambiar si no hay un cambio de la arquitectura. Y esto no es fácil, porque crear una institución, Fernando, le digo por la experiencia, siempre he sido una persona que ha buscado la innovación, el cambio. Esto trae resistencias, hay que poner talento, hay que poner iniciativa, pero esto no se trata simplemente de firmar un decreto y vuelvo a crear estos ministerios. El problema es que se perdió el capital social. El capital social no solo en términos del conocimiento de estas personas, sino de las relaciones transversales que existía con otras instituciones, porque se hacía inclusive relaciones personales, entonces uno levantaba el teléfono y decía, mira, estoy necesitando que me envíes este dato, dice general, por favor, había un relacionamiento y un trabajo muy dinámico. Todo eso se echó a la basura en un discurso político que lastimosamente en esta confrontación política interna la gente aplaude, pero aplaude por esa ignorancia que tiene, que no tiene tampoco por qué saber del funcionamiento del Estado. Entonces dices, ah, muy bien, eliminaron estos ministerios, pero ahí está el resultado. Parte de lo que estamos viviendo es el resultado de una desinstitucionalización y una desarticulación de la estructura de seguridad del país. Con una estructura desarticulada, presupuestos a la baja, incrementos en el número de efectivos, ¿cuánto afecta la administración per se del recurso en gestión, digamos, de las fuerzas militares y de las Fuerzas Armadas, querido general?
Mire, estos tres elementos que usted menciona afectarían directamente. Pero si sumamos a esto una visión equivocada, porque para enfrentar el crimen organizado se requieren reformas estructurales importantes que podemos hablar, depende del tiempo. Pero la política tiene que abrazar ejes de carácter preventivo, medidas preventivas. Tiene que abrazar también las medidas de carácter represivo. Tiene que abrazar también ejes que están destinados a la disminución o reducción de la demanda, porque ese es uno de los problemas graves que tenemos en el país, que comienza a profundizarse desde el 2014, cuando estas organizaciones delictivas comienzan a vender, digamos, a prestar estos servicios al tráfico internacional de estupefacientes y son pagados con droga. Y eso genera un crecimiento del consumo interno progresivo. Y la cooperación internacional, pero la cooperación internacional, ¿cómo tiene que ser hecha? Pero aquí no hay nada de esto. Entonces, claro, sin presupuestos o sin la asignación adecuada de presupuestos, como usted menciona, sin una arquitectura de seguridad que no es capaz de reformarse, a la final, esto no es de meterle ñeque, pues esto no es de voluntad, porque tenemos unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional que hace lo mejor que puede de su trabajo, pero frente a una política, primero desconocida, y claramente una conducción inadecuada de esta guerra, nos está llevando al fracaso día a día. Y a la final, en cierto modo, veo que hasta conviene a los intereses políticos que tiene el gobierno, porque nos dice que nos va a sacar de esto, pero eso nos dijo el primer día. Pero estamos viendo todas las implicaciones y correlaciones de casos que inclusive son deplorables. El caso de los chalecos es uno de los casos más deplorables, y le digo porque de aquí en pocos días se va a hacer un show, no sé cuándo es este show, que está previsto hacerlo en Estados Unidos, pero le digo lo siguiente. No se tomó la muestra aleatoria de los lotes que fueron entregados, que ni siquiera fueron entregados lotizados. El transporte de los chalecos debió haber guardado cadena de custodia de un tercero. No se lo hizo, lo lleva la propia empresa. El reemplazo de los componentes de un chaleco es la cosa más fácil que hay. Solo hay que descoser el borde. Entonces. ¡Oh! Y creo que lo entiendo. Creo que lo entiendo, general, finalmente. Claro, yo lo había escuchado. Que haya una verdadera auditoría con la Contraloría, con una tercera empresa. Lo que se está haciendo aquí, más allá de tapar los aspectos administrativos irregulares de no haber hecho la compra a través del reglamento de contratación de bienes estratégicos para el sector defensa, que ese era el canal, porque así lo establece la derogatoria novena de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que no se lo hizo, más allá de haber contratado a una empresa que es contratista incumplida del Estado. Y le voy a decir lo siguiente, porque en esto se justifica el ministro. Bueno, aquí está el documento que no era. Fue alertado de que estaba en un proceso, que la empresa haya presentado una acción de protección para que no entre en vigencia esta condición automáticamente. No podía haber sido contratada porque hay una condición importante en defensa, en economía de defensa, que se llama estandarización de equipos. Yo no puedo comprar un fusil a una empresa que mañana le van a declarar contratista incumplida porque no voy a tener el stock de repuestos, porque no voy a volver a comprar. No voy a poder comprar mayor cantidad porque esta empresa ya no puede. No puedo comprar accesorios que pueden ir ligados, por ejemplo, al chaleco, porque esta empresa ya no puede contratar. El simple hecho del concepto de estandarización, por eso usted ve que los ejércitos tienen un tipo de fusil. Para la mayor parte del ejército, el 80-90% del ejército utiliza un solo tipo de fusil. El resto de fusiles son muy pocos especiales para unidades especiales. Pero hay el concepto de estandarización. Yo estuve 1 año y medio en una base norteamericana, yo he tenido entrenamiento en Colombia, entrenamiento en la India, entrenamiento en Chile, en Brasil. Usted encuentra un tipo de fusil. En Colombia es el fusil Galil, cuando yo hice el entrenamiento. En Estados Unidos son los fusiles M16 y sus variaciones actuales. Entonces, no es que yo compro ahora esto y mañana compro a otro proveedor. Entonces, esto es muy extraño, lo que sucedió en la selección de esta empresa, y más allá de las cosas que ya han sido develadas por un medio de comunicación de esta supuesta reserva de información, pero que circulaba abiertamente en chats. Ahora, general, realmente
creo ahora entender. Yo le decía, oiga, ahora creo que lo entiendo. Yo le había escuchado mencionar esto de los chalecos. Entonces, este evento que vimos convocado por el ministro, en el cual acercaba a alguien aleatoriamente de los medios de prensa, oiga usted, señor periodista, venga y saque de este cartón este chaleco, no estaba lotizado, no podemos saber exactamente qué chaleco, qué numeración es el que se probó perteneciente a qué lote, en qué momento llegó y cómo podemos darle seguimiento, porque podría caber la posibilidad de que las placas dentro del chaleco sean cambiadas mientras el chaleco esté en tránsito y sin custodia a los Estados Unidos. No, Fernando, vamos a aclarar una cosa. Okay, no sé si se han hecho estas pruebas en Estados Unidos. No sé si ya se ha presentado esto, pero sé que iban a viajar, iban a ir periodistas. Estas pruebas que se van a hacer en Estados Unidos, no creo que se hicieron el día de hoy, estas pruebas ya son cuestionables porque no ha habido una selección aleatoria por lotes y, en segundo lugar, la custodia de ese material debió haber estado hecho cargo un tercero. Sin eso, esas pruebas ya no tienen validez porque cualquier cosa puede pasar. Las pruebas que se hicieron, la demostración que se hizo aquí, no tiene ninguna validez. Los informes presentados por el ejército, cuando se pidió que se hagan 2 pruebas, porque no se entregaron certificados a algunos, estas pruebas se negaron, primero que en el país no se pueden hacer las pruebas bajo las condiciones controladas que se hace en un laboratorio. No se tiene la capacidad. Porque cuando se hace estas pruebas, lo mínimo que se espera es alterar la cantidad de gramaje de la pólvora para generar las velocidades iniciales de salida del proyectil, que en términos de lo que es para armas cortas, la protección 3A es de 440 metros por segundo. Cuando se disparó, la cantidad de gramaje produce una velocidad de salida de 319 metros por segundo. O sea, ni siquiera el nivel 2A, ni siquiera el nivel 2A. Entonces, por eso hay características que se solicitaron. Para hacer una prueba completa, primero se lo hace el chaleco, y por detrás del chaleco está una estructura de arcilla que simula la densidad del cuerpo. Es una estructura entre arcilla y plastilina. Eso es uno. Se debe hacer la prueba con 28 chalecos. Eso señala la norma NIJ 010106. Se dispara en la parte frontal 6 tiros y en la parte posterior 6 tiros. De los 6 tiros a cada lado, 3 tienen que ir en el centro en un diámetro de 10 centímetros y 3 tienen que ir en los costados en la parte más débil del chaleco a 5 centímetros del borde. Cada uno de estos disparos de series de 3, uno se efectúa a 0 grados del tiro, el otro a 30 grados de inclinación y el otro a 45 grados. Nada de esto se hizo. Y cuando se debió haberse hecho en Estados Unidos, debió haber estado la presencia de técnicos, un ingeniero en armamento, porque lo que se va a hacer ahora no sabemos si son los chalecos. Y se hace, y le digo porque yo mismo tuve la oportunidad de revisar los informes cuando se adquirieron chalecos en Israel, y las pruebas se hacen de esta forma. Aparte de eso, los chalecos se sumergen en agua para generar condiciones de sudor continuo y de lluvia y de uso prolongado, y generar condiciones de debilitamiento de la tela. Pero nada de esto se hizo. O sea, no se cumplen ni las velocidades iniciales, ni la prueba, y se hace para el momento del embarque. O sea, imagínense cómo son las condiciones de estos laboratorios, porque aquí ni el casco no podemos hacer. Entonces usted selecciona, va el oficial, la comisión del ejército, y dice, sáqueme de este lote, de este lote, de este lote, y se saca los 28 chalecos. Se vuelve a empacar aparte y se embarca. Así se hace el procedimiento. Pero aquí lo que se ha hecho es coger 25 chalecos, llevarse a la empresa, y allá nos van a presentar, por más numeración que tengan los chalecos. Esto hay que tomar en cuenta. Por más numeración que tengan los chalecos, estos chalecos pueden ser fácilmente alterados. Y con esto yo no estoy haciendo ninguna acusación, porque mañana le van a perseguir, porque es un gobierno que persigue. Pero esa es la forma de garantizar de que estas pruebas que se van a hacer en los Estados Unidos guarden todas las condiciones y rigurosidad de que nada ha sido alterado en el trayecto.
Claro, en la custodia es donde está la duda y eso no nos daría garantías de ningún tipo a la hora de que regresen los resultados. No, no hay garantía, porque esa no es la forma de hacerlo. Mire, a mí me genera muchas dudas el mismo proceso, ¿no? Como yo le mencioné el canal de compra que debió haberse utilizado. Me genera dudas el hecho que se nombre como administrador del contrato al subsecretario de Planificación y Economía de la Defensa, amigo del señor ministro de Defensa. Primero, no podía ser él porque él es el encargado de supervisar los proyectos hasta su cierre. Él se vuelve juez y parte. No puede ser. Un administrador del contrato viaja a las unidades militares, por eso es un miembro de Fuerzas Armadas. Viaja a las unidades militares porque hay que hacer una serie de procedimientos para la entrega. Él va a viajar. Él es él que va a viajar. Discúlpeme. Entonces, para mí, le digo, después de haber sido director de Planificación y Gestión Estratégica por 2 años y medio, nunca vi que un proceso contractual actúe un subsecretario o un miembro del Ministerio de Defensa como administrador del contrato. Esto es inusual, rarísimo. Y otra cosa, el segundo informe que se emite sobre el intento de pruebas que trataron de realizarse en el comando logístico, hay una oposición del administrador del contrato que se utilice munición alterada y eso que las condiciones que se realizan no son las más óptimas. ¿Por qué esta resistencia? Y una tercera situación, porque esto lo digo, lo he dicho públicamente. El ministro, de una forma alterada, en un medio de comunicación, en una entrevista con Carlos Vera en Radio Centro, le exhibió unos documentos diciéndole aquí está la comisión técnica del ejército y de las otras fuerzas que viajaron. Bueno, como la función de pausa existe, pausé el video, hice una captura de pantalla, leí los nombres. Solo uno de esos 3 oficiales viajó. Los otros 2 no viajaron. Uno de los que no viajó era el ingeniero en armamento que tenía que haber viajado. ¿Quién es el que viajó? El ayudante de órdenes del señor ministro, que no es oficial técnico y que no podía ser parte de la comisión del ejército porque él está prestando servicios en el Ministerio de Defensa Nacional. Entiéndase bien, el comandante del ejército no puede designarle a una persona que está prestando servicios o en el comando conjunto o en otra fuerza o en el Ministerio de Defensa para que integre una comisión representando al ejército. Cosa rara, muy rara. Entonces, todas estas cosas que se han ido dando, a la final generan dudas razonables de que las cosas no se han hecho bien. Generan dudas, generan también molestias, aunque no fueran expresadas explícitamente en los medios de comunicación. Mire, este caso de los chalecos se conocía ya a finales de enero, circulaba toda una serie de comentarios en estos chats militares. El mismo hecho del contrato, que el ministro habla de que forma irresponsable un medio de comunicación lo presentó, le digo, señor ministro, ¿no? Revise, este documento circuló 3 semanas antes del reportaje. El contrato, si hubiese hecho por el canal que correspondía, ese documento no jamás iría al CERCOP. Pero se hizo a través de ese canal. ¿Por qué? Porque se buscó evitar el uso del banco de datos de proveedores certificados de la defensa y sobre todo se buscó utilizar una empresa que estaba en un proceso para determinarle como contratista incumplido. Entonces, esto no podía haberse hecho. Es dudoso el proceso de haberse hecho por un régimen legal que no correspondía la adquisición de este material. Entonces, desde ahí hay fallas administrativas que tienen que ser explicadas a la Contraloría General del Estado. Pero también dudoso, lógicamente, que aquí se busque justificar la resistencia a efectuar pruebas en el país y dudoso estas pruebas que se irán a realizar para tratar de justificar la calidad de los chalecos. O sea, hay muchas dudas que son razonables, porque allí lo único que pedía el ejército es que se verifique las condiciones de los chalecos. Y eso se hubiese subsanado con una prueba nacional en condiciones limitadas, y si hubiese pasado esa prueba nacional, hubiesen dicho, bueno, sí, es posible que
esté en estas condiciones. Pero esto no se hizo, lastimosamente. Y como yo le decía, ¿por qué se hace sobre una estructura en donde está la plastilina y la arcilla, no? Porque el chaleco no solo debe resistir la posibilidad del impacto de la ojiva, es decir, la bala que se conoce vulgarmente, que impacte en el cuerpo, sino la deformación, porque usted puede recibir el golpe, pero no pasa el proyectil, o sea, la bala, pero la deformación de la placa de nivel 3 no puede ser mayor a 44 milímetros, porque una deformación mayor produce la muerte, porque equivaldría a un golpe en donde le puede explotar el hígado, el vaso, o romperle una parte ósea, astillarse en el cuerpo y provocarle la muerte. Entonces, hasta esos aspectos se consideran, por eso se utiliza una arcilla especial con la finalidad de simular las condiciones de densidad del cuerpo humano frente a un golpe fuerte que se pueda recibir. Entonces, estas son cuestiones técnicas, pero estas cosas de aquí debieron haberse hecho en fábrica con la comisión, pero aquí el ministro ha mentido, porque de estos documentos que él exhibe, solo viajó su ayudante de órdenes. Me sigo quedando con la sensación que puede dejar esto en los mandos, estimado general, porque al final parece ser que este es un contrato militar manejado desde el Midena, pero que ha hecho a un lado a quienes podían aportar a la información relacionada al contrato desde la carrera militar. Mire, en la institución cada uno tiene sus responsabilidades y cada uno tiene que asumir las responsabilidades que corresponden. Lógicamente que genera incertidumbre. Ahora, pensar que esto genera una fractura al interior de Fuerzas Armadas, no creo. Pero esta incertidumbre, lógicamente, tiene una corresponsabilidad de la exigencia que tienen que tener los mandos. Inclusive de esta segunda prueba que piensa hacerse o tercera prueba que quiere hacerse. Entonces, las personas que ejercen la dirección de los más altos niveles deben estar dispuestos a dar un paso al costado cuando no están de acuerdo. Eso es lo que manda la ética. No pensar que el logro de una carrera militar es un grado o una posición. Esas cosas acaban. Entonces, entiendo que hay gente que tiene su molestia por estos procedimientos, pero esperemos que se exija hasta el último, porque aquí está en juego la vida de soldados. Aquí está en juego la vida del subteniente, el teniente, el capitán que están en territorio. Está en juego la vida del cabo, del soldado, de los sargentos. Y le digo porque, mire, le voy a contar rápidamente una experiencia. En el 2016, cuando fui comandante de división, una patrulla militar que se dirigía a atender un ataque que se dio a un campamento, cuando pasaba en el trayecto, y esta era una operación combinada con la policía, subieron cerca de 10 policías al vehículo militar. Y en el trayecto les disparan un proyectil de 7,92 milímetros. Penetró por el casco de uno de los policías. Pasó por su cabeza, salió por el otro lado del casco y se metió en el casco del policía que estaba junto a él. El uno murió instantáneamente y el otro había quedado en coma, entiendo, en un estado después vegetativo. No estamos hablando, esos cascos no tenían un nivel de protección adecuado. Seguramente estaban diseñados para otro tipo de operativos. No estamos hablando aquí simplemente de un casco, esto no es un adorno, no es cualquier casco. No son chalecos, no es un chaleco para vestir, es un chaleco para proteger. Entonces le estoy diciendo, y recuerdo esto porque le digo, estas imágenes jamás salieron a la opinión pública, porque yo recuerdo que el comandante de brigada, el coronel Álvarez en ese momento, me envió un video de cómo se desangraban los dos policías y cómo el vehículo militar se inundaba de sangre. Y yo le dije ese momento al coronel, borre ese video, coronel. Eso es terrible si llega a manos de los familiares. Es una muerte terrible el desangrarse con un tiro de esa naturaleza. Entonces esto causa indignación, le digo, Fernando, me indigna. Y sobre todo me indigna si hay gente que se resiste a que las cosas se hagan adecuadamente en el país. Eso le puedo decir, Fernando. Una indignación muy compartida, estimado general.
Yo le agradezco muchísimo la claridad de su exposición y la confianza que ha tenido con nosotros también para comentarnos estos aspectos desconocidos para muy buena parte de la ciudadanía de estos eventos que involucran a las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, general. A usted muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Una buena noche. Un fuerte abrazo, una buena noche. Muchas gracias nuevamente. El general Luis Altamirano nos acompañaba para comentar un poco sobre, disculpe, me he quedado, ay, sí, yo también, Osvaldo, yo también he quedado impactado por la historia del general.